Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de A Quiet Place, un lugar en silencio, que fue mi película favorita de 2018 y que es una de mis películas favoritas. Obviamente le tengo mucho aprecio. La primera vez que armé una lista con mis películas favoritas. De hecho, la verdad que le tengo muchísimo aprecio. Siempre me pareció una muy buena película. La he visto muchas veces y la verdad que no encuentro nada malo. Siempre la disfruto un montón. La verdad que me parece una grandísima película. El debut de John Krasinski en la dirección y un gran debut. La verdad que empezar con esta película es algo maravilloso. Después, bueno, la secuela también me gustó, por ahí no al nivel de esta primera película. Es cierto que siempre las secuelas son más difíciles porque si te va muy bien en la primera, ya en la que sigue, mantener el nivel es complicado. Pero bueno, esta es una gran película con poco, además, porque digamos que no es una película gigantesca que tenga un montón de aspectos que la hagan una película grande. Es una película bastante independiente en un punto y está muy bien manejada, la verdad. Está muy bien llevada, hay decisiones inteligentes. Un punto que tiene muy a favor esta película es algo que se ha visto ya en otras películas en las que hay una amenaza. Recordaba viendo esta película Tiburón y Alien, por ejemplo, y es ese punto de tener una amenaza, un monstruo, un animal y no verlo. Los vemos, sí, sí, vemos a los alienígenas, pero no están todo el tiempo. Y de hecho, lo más importante es no hacer ruido porque sabes que te pueden atacar, pero no los vemos demasiado como para tenerles tanto miedo. Es más el miedo a algún ruido y que aparezca alguno que a los alienígenas en sí. Después ya en el final sí, obviamente pasa de todo, pero al principio es como eso, como introducirte en este mundo posapocalíptico, desolado, con pocos personajes, con pocos diálogos, porque justamente por este tema de no hacer ruido, no hablan los personajes, por eso y porque una de las integrantes de la familia, la hija de esta pareja, Regan, es sorda, entonces obviamente se manejan con lengua de señas y bueno, ya que están, lo usan para todo. Entonces, claro, está ese punto de silencio absoluto. Silencio absoluto. De hecho, me acuerdo que esta película la fui a ver al cine cuando se estrenó y tenía... Ay, por favor, me acuerdo y me da bronca. Tenía a dos chicas que no paraban de hablar. Pero no que hablaban cada tanto y comentaban algo de la película. Puede pasar, o sea, creo que lo hacemos todos. No paraban de hablar, directamente, no paraban de hablar. Y era muy molesto porque, si vieron la película, sabrán de lo que hablo, si no la vieron porque todavía no me metí en spoilers. Bueno, el título creo que lo deja bastante en claro y fue muy molesto porque la parte más de acción viene al final y al principio era como, cállense, cállense, déjenme disfrutar de la película. Pero bueno, eso se maneja muy bien, realmente. Mucho silencio. Durante bastante tiempo en la película, son muchos minutos. Y hasta diría que, siendo pesimista o diciéndolo de una manera pesimista, que no se malinterprete, tenemos muchos minutos en la película en los que no pasa nada. ¿Sí? Porque nos dan una introducción al mundo, al cómo vive la familia y todo eso. Y no pasa demasiado. Y ahí puede perder público. En mi caso no. La verdad que me gustó mucho eso. Es una decisión arriesgada también. Es una decisión arriesgada porque la película no dura mucho, dura 1 hora y media más o menos. Y dentro de esa hora y media tenemos todos esos minutos, ¿no? Que podrían parecer vacíos. Entonces, fue arriesgada en ese sentido la película. Pero la verdad que a mí me funcionó muy bien siempre. Y desde la primera vez hasta la última, que fue al menos hasta este momento para grabar este episodio,
Me sigue pareciendo realmente una maravilla esta película. Me voy a meter con spoilers, así que si no la vieron vayan a verla. Si ya la vieron o no les interesan los spoilers, se puede quedar. Esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va la película? La película nos muestra a la familia Abbott, que luego de la invasión alienígena siguió con su vida normal, sin hacer ruido obviamente. Vemos cómo van a buscar medicamentos y bueno, algunas cosas para poder sobrevivir, y en ese momento lamentablemente pierden a uno de sus integrantes, al niño más pequeño de la familia, que bueno, tenía un juguete bastante ruidoso en sus manos. No lo pudieron salvar y uno de estos alienígenas lo mata. Luego de eso, que pasa en el día 89 después de la invasión, pasamos al día 472. Esta película nos va a mostrar lo que pasa en el día 472 y en el día 473. O sea, va a estar ambientada en 2 días. Y a partir de acá vemos cómo siguen con su vida luego de lo que pasó. No solamente luego de la invasión, sino también luego de haber perdido a un integrante de su familia por un ataque de uno de los alienígenas. Pero además por una situación que involucra a Regan, que se siente culpable por haberle entregado ese juguete que su padre anteriormente le había quitado. Entonces, bueno, vemos esta relación entre la hija y el padre interpretado por John Krasinski, Lee Abbott, que es complicada porque el padre no le muestra demasiado afecto a la hija y la hija obviamente se siente muy culpable por lo que pasó. Una situación bastante fea que afrontan continuando con su vida en silencio, porque las cosas se pueden complicar y se van a complicar porque están esperando un nuevo integrante. Sí. Lee y Evelyn interpretada por Emily Blunt, están esperando un hijo. Datazo que a nadie le interesa y que ya todos saben: John Krasinski y Emily Blunt son pareja en la vida real. Así que esa parte no les costó actuarla, claramente. Puntos negativos, no encontré, mejor dicho. Yo, sinceramente, no tengo puntos negativos para esta película. Me parece perfecta en todos los sentidos. Muy buenos efectos, muy buena banda sonora. Igual esto ya entraría en puntos positivos, pero bueno, voy a remarcar todo esto para explicar por qué no encontré puntos negativos. Muy buena la banda sonora, muy buenos los efectos, muy buenas actuaciones, muy bueno el guión, muy buena la fotografía, muy bueno el diseño de producción. Todo. O sea, me parece una grandísima película. Sinceramente, la duración es una película cortita, la verdad, y se maneja muy bien el tiempo. Acá es donde podría estar el problema para muchas personas de, bueno, por muchos minutos no pasa nada. Y ahí es donde cada uno interpreta. O sea, para mí lo que se muestra, que ahora voy a entrar en eso, está perfecto. Y no es que no pasa nada, pero para muchas personas puede parecer aburrido. Todo lo que se muestra antes de el ataque de estos alienígenas en cierto momento de la película. Que ahí es donde sí se pica, se pone interesante y a partir de ese momento sube. O sea, no baja. De hecho, el final nunca baja. Es una montaña rusa que escala, va para arriba y no baja más. Y termina ahí. O sea, como que desaparece entre las nubes la montaña rusa. Nunca bajó. Y son muy marcadas estas dos mitades en la película. Es como que se parte en dos la película. Y esa primera parte puede ser tediosa para algunas personas. En mi caso no. Y sinceramente no encuentro nada malo. No encontré nunca nada malo en esta película. Así que no puedo mencionar puntos negativos, porque para mí no hay puntos negativos en A Quiet Place. Así que voy a pasar a los puntos positivos. La división de la historia. Tenemos la primera parte en la que se hace este contexto de cómo está el mundo, cómo quedó todo luego de la invasión alienígena. Y la segunda parte con la acción. Pasa algo, que es la llegada repentina de este nuevo integrante, que se adelantó bastante por lo que vimos en el calendario, y por esa razón se va toda la mierda, básicamente porque Evelyn tiene que parir. Y
además de tener que parir, previamente pisó un escalón de madera que tenía un clavo. ¡Qué momento! Por favor, qué momento. Porque además no se hace ningún corte. Es Evelyn bajando la escalera, normal, rápido, pero digamos a velocidad normal. No hay cámara lenta, no enfocan la cara de Evelyn, no enfocan para otro lado, no. Vemos cómo baja, tac. ¡Qué momento! Momentazo. Horrible, pero momentazo. Y tiene que parir. O sea, mientras veía eso, la cara de Emily Blunt de estoy por parir, pisé un clavo, quiero gritar y todo eso trasladado a la cara, una actuación impecable de Emily Blunt, pero ay, por favor, qué momentazo. Claro, cuando Evelyn está bajando la escalera y pasa esto del clavo, se le cae un cuadro. Y ese ruido, ya solamente ese ruido, alcanzó para que uno de los alienígenas entre a esa casa y ahí empiece todo, ¿no? Todo el conflicto, digamos, porque Lee junto a Marcus, el otro hijo de esta pareja, interpretado por Noah Jupe, habían salido a pescar. Y cuando estaban volviendo se encuentran con todas estas luces rojas que justamente Evelyn había encendido para indicar que estaba por parir o que había una situación un poco complicada, que se complicó aún más con la llegada de estos alienígenas y después, bueno, pasa de todo. Esta división de la primera parte con la segunda me pareció muy buena porque marca el tono de la película, ¿no? De hecho, como les mencionaba, se habla en lengua de señas, pero hay momentos, pocos, pero hay momentos en los que podemos escuchar a los personajes hablar y recién el primer momento llega a los 39 minutos, casi 40 minutos, de una película que dura hora y media con los créditos. O sea, estamos hablando de mucho tiempo sin escuchar una voz. Solamente lengua de señas. Y poquitos minutos después de eso pasa todo esto. O sea, casi llegando a la hora de película, empieza toda la acción. Todo el desenlace más movido, si se quiere. Y esa primera parte, en la que se contextualiza todo, donde vemos cómo viven, cómo cocinan, cómo pasan el tiempo, porque tienen que hacer cosas que no hagan mucho ruido. El detalle de las fichitas de Monopoly. Seguramente habrán jugado al Monopoly alguna vez y vieron que las fichitas son muy buenas, son geniales, pero cuando las hacían correr por el tablero hacían ruido. Y acá usan unas fichitas tejidas. Esos detalles me parecieron geniales. Lo de los dados, tirarlos sobre la alfombra y no sobre el tablero. Y así un montón de detalles. A mí me encantó todo eso porque justamente te hace entrar en contexto de cómo están viviendo. A mí me hacía pensar, che, si esto llega a pasar, yo muero. O sea, tengo alergia cada 2 minutos. Si me pongo a estornudar como estornudo, chao. O sea, me entrego. Directamente vengan, alienígenas, háganme mierda, porque no tengo escapatoria. Y algo que yo pensaba, esto es un bache, no lo voy a contar como algo negativo, pero pensaba, ¿cómo controlan el sueño? Porque uno cuando está durmiendo puede roncar, se puede tirar un pedo, puede tener un sueño medio complicado y pegar un grito o algo, o incluso despertarse medio acelerado, como así como, ¿qué pasó? Y ¿cómo controlan eso? Porque pueden controlar todo. Ahora, mientras estás durmiendo, a mí me han dicho las personas que han tenido la suerte de dormir conmigo o de dormir cerca mío, que ronco fuerte. ¿Y qué hacemos ahí? O sea, nunca muestran cómo duermen. Bache. Bache en el guión. Porque en la secuela tampoco. Y creo que nunca lo responden eso. Pero bueno, no me quería meter en polémica. Simplemente era algo que había pensado. Pero bueno, esta división me gustó. Tenemos una primera parte bastante marcada en la que nos introducen a este universo posapocalíptico y nos muestran cómo es la vida, al menos de esta familia, suponiendo que las demás familias que han sobrevivido vivirán de una manera bastante parecida, cómo cocinan,
qué es lo que hacen, cómo van a buscar el alimento, esto de que habían ido a pescar padre e hijo, este detalle de poder hablar en un lugar en el que hay un ruido más grande, o sea, un ruido más grande tapa el ruido de la voz, por ejemplo, ¿no? O de los gritos, que en un momento gritan. Me pareció un momento hermoso, primero por esta relación padre-hijo, que por ahí en esta película queda un poco desdibujada esta relación porque se nos hace más foco en la relación padre-hija. Pero es interesante el punto de Marcus porque tiene miedo, le cuesta esto de estar al frente de la familia, que en algún momento va a tener que ocupar el lugar del padre. Y esta salida al exterior con el padre, descubriendo lo que hay que hacer para sobrevivir, esto de poder utilizar ruidos más fuertes para poder esconderse y estar a salvo, y cómo confía en el padre y cómo va aprendiendo de él. Me pareció un momento muy muy bueno, y en específico esto de los gritos, ¿no? Casi como gritos de liberación, de catarsis, de poder sacar afuera eso que de otra manera no podrían, porque si no lo hacen en ese lugar, mueren, básicamente. Y después, en contraste a eso, tenemos 3 gritos más en la película. El siguiente es inmediatamente después de esto, de un señor que perdió a su esposa, suponemos que era su esposa, por el sufrimiento del señor y por el detalle de la casa. Y viendo eso, este señor grita, básicamente suicidándose porque sabe que estos alienígenas lo van a venir a matar. Y después los otros 2 gritos son justamente del hijo y del padre. En un momento más adelante, el padre va a buscar a sus hijos para salvarlos. Los persiguen los alienígenas. Uno en específico está detrás de Lee. Lo ataca. Marcus grita. Y por ese grito el alienígena va a buscar a Marcus y a Regan. Entonces el padre claramente ve que tiene que sacrificarse. Entonces grita para ahuyentar al alienígena y que sus hijos puedan salvarse. Otro momento impresionante, porque además ahí Lee finalmente le dice a su hija que la ama y que siempre la amó, despidiéndose de una manera dolorosa pero muy linda, porque finalmente su hija entiende que no la culpó, más allá de lo que ella creía, y esa fue su despedida. Qué gran momento. Triste, pero qué gran momento, la verdad. Así que nada, la historia me gustó mucho cómo se cuenta y cómo se divide. Esta división en la película, estas 2 partes que se complementan muy muy bien. Otro punto positivo, las actuaciones, justamente. Había mencionado la de Emily Blunt cuando tiene este momento de sufrimiento. Los demás están muy bien, la verdad están muy bien. Cada uno en un rol, justamente ocupando el rol que tienen dentro de la familia, pero también como personajes, los padres como protectores, básicamente, de sus hijos, en especial mucho más después de lo que pasó con el más pequeño. Y después tenemos a los hermanos, uno un poquito más miedoso, inseguro, y la otra fuerte, valiente si se quiere, pero dura, como encerrada en una coraza, un poco por esa culpa que la persigue y otro poco también por sentirse diferente. Entonces como que cada uno cumple un rol bastante fundamental y son muy muy buenas actuaciones, muy buenas actuaciones. En específico porque no hay diálogos más allá, como decía, de la lengua de señas, entonces es complicado, ¿no? Es complicado. Hablando sería bastante más sencillo llevar adelante las actuaciones. Acá hay mucho de lo corporal, de los gestos, de las caras. Emily Blunt mete muy buenas caras con los gestos cuando se comunica, la verdad que es genial. Siempre la vi como una actriz muy expresiva y acá le cayó como anillo al dedo su personaje. Y el resto también, la verdad que son poquitos personajes, pero se complementan muy bien dentro de esta historia y destacan muchísimo las actuaciones, muchísimo. El guión es muy bueno, la verdad que se lleva muy bien, está muy bien contada la película, hay muy buenas interacciones entre los personajes, la verdad que es un guión impecable, como lo dije,
no encontré puntos negativos. En gran parte esto es gracias al guión. Y un dato que, a diferencia del dato de John Krasinski y Emily Blunt, por ahí no lo sabían, pero esta película iba a formar parte del universo de Cloverfield. Seguramente saben sobre las películas de Cloverfield. Iba a ser parte de ese universo y al final no fue parte de ese universo, es un universo aparte. Y creo que fue una decisión muy buena separarse de Cloverfield. No porque las películas de Cloverfield sean malas, la verdad que a mí, al menos las dos que vi, porque hay una que no vi, me gustaron mucho. Pero está bueno que se haya separado y que haya creado esta película un universo propio, que de hecho ya tiene 2 películas más. Así que nada, un dato para tirar. Y el último punto positivo dentro de esta reseña, la banda sonora. La banda sonora que justamente en una película con poco ruido, pocas voces, la banda sonora juega un rol fundamental. Siempre la banda sonora es importante en una película, pero en esta en específico es mucho más importante. Porque resalta y ayuda muchísimo al clima de la película. Porque sumado a las caras, a los gestos y a las emociones, la banda sonora ayuda muchísimo. ¿Qué sería de la despedida de Lee diciéndole a Reagan que siempre la amó sin la banda sonora de fondo? Además, una banda sonora muy sutil. En los momentos de acción es una banda sonora más fuerte, más potente, pero en ese momento es una banda sonora sutil. Te abraza. Y eso pasa en muchos momentos de la película. En ese momento obviamente es para largarse a llorar, pero en otros momentos también te está acompañando y funciona muy bien. La verdad que la banda sonora me pareció impecable, banda sonora de Marco Beltrami, muy buena banda sonora y la destaco entre los puntos positivos de A Quiet Place. Y hasta acá mi reseña de esta maravillosa película. Mi calificación, obviamente, como no podía ser de otra manera, es de 10/10. Me pueden seguir en Instagram, @después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde pueden encontrar todos los episodios subidos al canal en formato de video. En mi Instagram personal, @panchanraccoon. En Letterboxd y en Medium me encuentran como Sebariel Guido. Espero que les haya gustado este episodio. Nos estamos escuchando en la próxima, después de otra función. Gracias.